Hola, bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y esta vez vamos a Chile para hablar de la situación en la llamada macrozona sur de ese país. Recientemente fueron asesinados 3 carabineros en la localidad de Cañete y evidentemente este crimen generó gran conmoción en Chile. También dejó en evidencia que el conflicto mapuche está lejos de resolverse. Para conocer más a fondo lo que ocurre en esa región chilena, nos acompaña el señor Roberto Garrido, quien es el fiscal regional de la Araucanía y nos atiende a esta hora desde Temuco. Señor fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Deutsche Welle. Bienvenido. Muchas gracias. Fiscal Garrido, usted está al frente de la investigación por el triple asesinato de estos carabineros en Cañete. ¿Qué nos puede contar sobre los avances en esta investigación? Bueno, es una investigación compleja. Hemos dispuesto de un equipo en terreno de fiscales operativos trabajando 24 horas al día junto con los equipos de carabineros para la investigación de estos hechos. Y estamos realizando también un intenso trabajo pericial de rastreo del sitio del suceso en búsqueda de evidencias de carácter balístico y también evidencia biológica que nos permita ir avanzando en la identificación de las personas involucradas en los hechos acontecidos la noche del día 26, la madrugada del 27 de abril recién pasado. Las condiciones en las que se ejecuta esta acción, en un sector apartado, condiciones de nocturnidad, ante la inexistencia también de registros de cámaras de seguridad, como ocurre normalmente en centros urbanos, implican, además de otros factores, una complejidad adicional, pero estamos trabajando intensamente para poder superar estos obstáculos y prontamente poder dar una respuesta a las familias de las víctimas. Fiscal, desde junio de 2021 usted se desempeña como fiscal regional de la Araucanía, pero lleva prácticamente 2 décadas trabajando en esa zona. ¿Cómo ha visto usted la evolución del conflicto mapuche en todo este tiempo? En primer lugar, me gustaría precisar de que la expresión conflicto mapuche no se ajusta a la realidad de lo que se vive en la Araucanía y en otras regiones de la zona sur del país. Existe una deuda del Estado de Chile con los pueblos originarios, como existe también en otros países de Latinoamérica, respecto del tratamiento, el reconocimiento de los derechos y la conservación de la cultura de los pueblos originarios. Pero eso se trata de demandas que se canalizan a través de las formas democráticas que contemplan nuestras organizaciones estatales y los estados. Lo que ha dado paso desde hace algunos años en la región de la Araucanía y también en otras regiones del sur, dice relación con el surgimiento de organizaciones criminales amparadas por pseudo reivindicaciones territoriales o reivindicación de otros derechos que han derivado en obtener una forma de subsistencia a través de la comisión de delitos comunes. Estas organizaciones que en algunas oportunidades enarbolan su carácter de mapuche o su vinculación con pueblos originarios, en realidad están dedicadas desde hace mucho tiempo a la comisión de delitos como tráfico de drogas, plantación de sustancias psicotrópicas, extorsiones en sus diversas formas, asimismo sustracción, explotaciones ilegales de madera, es decir, sustracción de madera, robos con intimidación, homicidios y otra serie de delitos comunes. Justamente el surgimiento de estas organizaciones criminales o la derivación de algunos grupos que inicialmente tenían un discurso más bien de carácter político en organizaciones derechamente criminales, es lo que ha coincidido también con el recrudecimiento de la violencia entre el 2018 y el 2021 aproximadamente, pero también con el aumento de atentados en contra de las personas. Hemos lamentado en los últimos años el fallecimiento de casi una veintena de personas solo entre el año 2021 y el 2022. Los sucesos de Cañete del 27 de abril pasado son una demostración también de ese aumento de la violencia y el aumento del poder de fuego que tienen estas organizaciones criminales. Es decir, ¿usted cree que la situación sí que ha empeorado en los últimos años en esa región? Cuantitativamente no. Cuantitativamente, desde el año 2021 a la fecha se ha registrado una disminución en la cantidad de hechos de violencia. Pero lo que podía sostenerse a principios de este siglo como formas de protesta que a veces implicaban la comisión de hechos de mayor violencia, fue derivando paulatinamente en la aparición de organizaciones criminales y en
el ejercicio de una violencia más focalizada y más intensa, sobre todo en lo que se refiere al ataque de la integridad física y la vida de algunas personas. Desde hace por lo menos 2 años se decretó en esa región el estado de excepción constitucional de emergencia. ¿Qué tan eficaz ha sido esta medida desde su punto de vista? Bueno, la presencia de efectivos militares en la región, en las carreteras y en algunos sectores rurales genera, desde el punto de vista de la sensación de seguridad para la población, precisamente un aumento de la misma. Desde el punto de vista de las investigaciones penales, no hay una vinculación directa, toda vez que el Ministerio Público, la Fiscalía de Chile, trabaja en la investigación de los delitos directamente con las policías, que en el caso de nuestro país es la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. Los efectivos militares no cumplen labores de carácter investigativo, pero pueden generar una protección en el trabajo de estas policías, pudiendo avanzar con mayor efectividad en algún tipo de diligencias que normalmente requieren un despliegue de seguridad en términos más importantes. La evaluación de la efectividad o no del estado de excepción constitucional es algo que corresponde realizar a las autoridades políticas y no incide directamente con el trabajo investigativo que corresponde realizar a la Fiscalía de Chile. Entendemos. Fiscal Garrido, hace algunos días se conoció la condena a 23 años de cárcel contra el líder radical mapuche Héctor Yaitul, cabecilla de la coordinadora Arauco Mayeco CAM, por delitos contra la ley del Estado. Usted también ha estado al frente de este caso. ¿Qué representa este veredicto? ¿Cambia en algo el escenario de violencia que se vive desde hace tiempo en la macrozona sur de Chile? Bueno, es un fallo importante, no solo porque afecta a una persona que ha ejercido durante mucho tiempo el liderazgo de una organización que, si bien inicialmente sostenía algunos planteamientos de carácter político, de reivindicación de los derechos del pueblo mapuche, fue derivando posteriormente, en lo que yo le mencionaba hace un momento, en la realización de actividades criminales que le permiten sustentar su acción. La sustracción de madera y otros delitos han sido reconocidos públicamente por el condenado, aludiendo a que es necesario obtener recursos de alguna parte para financiar la compra de armas y de municiones. Nos parece también que es relevante esta condena en el sentido de que representa una protección de las formas democráticas que el pueblo de Chile ha decidido adoptar para sí y para resolver sus conflictos. Una de las imputaciones principales decía relación con el llamamiento a la lucha armada que realizó el condenado posterior a precisamente que la Fiscalía condenara a uno de los integrantes de su agrupación. Y este llamamiento no se quedó solo en eso, sino que se concretó en una cincuentena de acciones, más de 50 atentados en contra de personas, trabajadores forestales, mediante la destrucción de su maquinaria, de sus medios, de sus herramientas de trabajo, siempre con la lógica de que se estaba luchando en contra del gran capital, cuando en realidad lo único que se pretendía era desplazar a personas que ejercían ciertas actividades para ser reemplazados por esta misma orgánica y lucrarse ellos directamente del trabajo forestal. No me parece que sea un término definitivo de las acciones de violencia de este grupo. Creo que ellos han subsistido durante mucho tiempo, tienen una convicción criminal que es muy fuerte y probablemente se van a estar rearticulando, y nuestro desafío en este sentido es poder mantenernos a la vanguardia de cuáles son sus mercados delictuales para poder continuar en este camino de establecimiento de las responsabilidades penales que les corresponde asumir por los delitos comunes que cometen. Fiscal, usted ha expresado que es perfectamente posible que, aún estando en prisión, Héctor Yaitul siga liderando la coordinadora Arauco Mayeco CAM. ¿Qué elementos lo llevan a contemplar esta posibilidad? Principalmente el hecho de que la CAM no puede ser concebida sin el liderazgo del condenado Héctor Yaitul. Podríamos decir que hay una asimilación entre la organización y él mismo. Y esto queda de manifiesto en las pruebas que se presentaron en el juicio. Él varias veces en las comunicaciones que mantenía con las personas que integran su organización lo hacía presente. El que toma las decisiones es él. Él es el que decide cómo se distribuía el armamento que estaba en poder de esta organización. Él decidía cuándo se atacaba a un determinado blanco, o decidía también cuándo se comunicaban estas acciones para generar una mayor repercusión mediática. La coordinadora Arauco Mayeco en realidad se identifica completamente con su líder, y es por eso que mientras él tenga alguna capacidad de acción, va a seguir probablemente dirigiendo de diferentes maneras esta orgánica radical.
¿Y cree que esta condena contra el líder de la CAM puede fortalecer a otros grupos armados que operan en la zona? Lo que hemos apreciado en oportunidades anteriores es que cuando determinados liderazgos son apresados o enfrentan su responsabilidad ante el sistema de justicia criminal, surgen nuevos liderazgos, muchas veces con una mayor violencia y enfocando sus objetivos y sus ataques en blancos que hasta hace poco no habían sido considerados. Esto ha ocurrido no solo con la industria forestal, sino que también se ha desplazado a la industria salmonera o a la industria de extracción de áridos, por ejemplo, vinculados también con una forma de ecologismo extremo. El ataque directamente a agentes de la policía puede ser otro de los factores, o el ataque eventualmente también a miembros del Ministerio Público, y por eso que en términos de seguridad también nos plantea a nosotros un desafío de no inhibirnos de ninguna manera en la persecución de estas organizaciones criminales, a pesar de la peligrosidad que pueden ir generando. ¿Cuántas organizaciones criminales operan en esa zona, en la macrozona sur de Chile, fiscal? Pero no todos los grupos se identifican con una estructura preexistente o con una permanencia de la misma en el tiempo. Podemos identificar por lo menos 5 orgánicas que mantienen una reiteración y que públicamente, además, hacen un reconocimiento de las acciones en las que ellos participan. Pero eso no descarta que existan otros grupos que sean menos frecuentes en su actuación, o que bien tengan que consista en una agrupación más bien parcial o por tiempo acotado, y luego entonces se mezclan con otros grupos. No existe aquí una adhesión irrestricta y permanente solo a una organización, y por lo que hemos detectado, los mismos individuos pueden pasar de una organización a otra, pueden en algunas ocasiones unirse para objetivos comunes, o por último pueden enfrentarse incluso entre ellos, porque operan con las mismas lógicas de cualquier banda criminal, no solo en las ciudades de Chile, en el norte de Chile, por ejemplo, sino que en otras ciudades de Latinoamérica, compitiendo por territorio y por mercados delictuales. Pues estaremos muy pendientes a cómo avanza la situación allí. Señor fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista en Deutsche Welle.